bienvenidos a un nuevo video de esta sesión llamada Entre Estudiantes. Mi nombre es Juliana Mateus y el día de hoy les voy a hacer un comparativo entre estudiar contaduría presencialmente o virtual. Este tema lo abordo con propiedad porque tengo la experiencia estudiando presencialmente y virtualmente contaduría. Así que si están todavía dudosos de si será buena esta opción o será buena la otra, espero con este video ayudarles a tomar la mejor decisión. Yo empecé mi carrera de forma presencial, contaduría presencial, porque era de las personas que consideraba que la educación virtual no era lo mismo y no era tan buena. A mí me encanta aprender, me encanta preguntar, me encanta prestar atención a lo que me están explicando, entonces esa experiencia de convivir también con compañeros, de aprender entre todos, de enseñar, se pierde en la modalidad virtual, por eso también descarté esa opción. Entonces hice la mitad de mi carrera de forma presencial. En este momento me trasladé a virtual por varias razones, por planes personales. Llevo un semestre estudiando de esta forma y les quiero compartir algunas cositas que deben tener en cuenta para escoger la una o la otra. Mi recomendación 100% es que si hablamos de contaduría y se tiene la oportunidad, así sea, de estudiar en la jornada nocturna, los primeros semestres presencialmente lo hagamos. Es demasiado importante, siempre lo he dicho, que las bases fundamentales de la contabilidad, de la contaduría queden claras desde el principio y estas se ven en los primeros semestres. No hay como tener al tutor enfrente, por decirlo así, que nos aclare dudas en ese momento. Hacer talleres, retroalimentación entre todos, eso forma mucho. Y digamos que empezar de sopetón de forma virtual va a dificultar un poco el aprendizaje. No quiero decir que es imposible porque hay personas que se han graduado de forma virtual, pero me parece que si tenemos la oportunidad de estudiar al menos los 2 primeros semestres de forma presencial, lo hagamos. En el punto en el que yo me traslado a virtual, yo ya he visto contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, fiscal 1, fiscal 2, costos, que son las materias como más tediosas y que no me imagino cómo será de forma virtual. Ya lo que estoy viendo ahorita, como tengo esas bases claras, entiendo todo, pues la información que me dejan en la plataforma es mucho más fácil de entender, no me complico tanto. En la modalidad virtual es una plataforma en la que se carga todo, digamos, el periodo. Ahí te dicen el cronograma de cuándo debes entregar actividades, cuáles actividades debes entregar. Te dejan la guía para que la estudies, donde está todo el contenido del corte, del periodo, del semestre. Y pues si no entendiste algo de la guía, entonces debes buscar otras fuentes para aprender. En mi opinión personal, siempre va a ser mucho más completa la formación presencial, ¿sí? Las materias que se ven en educación presencial son muchas más, abarcan muchos más temas que las que vemos en virtual. Pues yo hice mi homologación, igual tuve que ver el pensum de virtual y vi que las materias eran mucho más simples a comparación con las que yo vi presencialmente. Entonces ese es otro concepto que debemos tener en cuenta. En ambas modalidades se debe tener muchísima disciplina. En el caso de que estudiemos y trabajemos, se debe tener mucha disciplina, controlar los tiempos, porque se estudia de noche y no tenemos tanto tiempo para prepararnos y la exigencia, digamos, que es mucho más fuerte. En el caso de virtual, nosotros vamos a manejar nuestros tiempos. Como les decía, revisamos el cronograma y nos agendamos. Podemos decir, lo que yo hago es imaginarme como si estuviera en la universidad. Entonces yo digo, los lunes de 6 a 8 tengo clase de esto. Yo solita me siento en mi computador a leer la información, lo que no entiendo, a buscar, a complementar, como para no desjuiciarme y no perder el ritmo que ya llevaba. Es una forma como más fácil de manejar el tiempo para las personas que realmente tienen una agenda tan apretada que no les da para ir a una universidad, sino desde la casa es la mejor opción. Entonces pues no hay excusa para no estudiar y ser profesionales. En mi grupo de trabajo de una materia hay muchas chicas que están fuera del país, entonces esta también es una excelente oportunidad para las personas que están fuera del país y quieren estudiar o que dejaron sus estudios a medias. Nosotros en virtual sabemos qué día debemos presentar algún quiz, alguna actividad, algún trabajo final. En presencial probablemente no. Al principio nos indican los parciales, pero por ejemplo hoy el profesor puede decir que mañana hay un quiz sorpresa y debemos sacar tiempo para preparar. Entonces esos quiz sorpresa por lo menos no existen en virtual. Otra cosa que debemos tener clara es que si bien en virtual también existe un tutor al cual podemos acudir si no tenemos claro algún tema, digamos que no es tan efectivo como tener al profesor y preguntarle en ese mismo momento. Con los profesores de virtual les dejamos un mensaje y ellos deben responderlo máximo en 24 horas. Pero hay un factor muy importante y es saber expresarse
por medio escrito, porque por lo menos en la plataforma en la que yo estudio no hay mensajes de voz, así que si yo tengo una duda con un ejercicio de contabilidad que está súper enredado, tengo que saber redactarlo para que el profesor me entienda y me dé la respuesta correcta. Entonces esa parte también es de evaluar. Algo que me gusta mucho en virtual es que me reta a ser más autodidacta, productivo y proactivo. La información de pronto que está en la cartilla, en la guía didáctica, es muy general y yo quiero aprender más, yo tengo que profundizar, y como yo vengo de unas bases que son bien profundas, que los profesores exigían bastante, entonces yo lo que hago es investigar más para que ese pedacito que me dejaron allá no sea lo único que yo aprenda. Además de que tengo más tiempos para inscribirme en cursos que haya por ahí en la web gratuitos de contabilidad que complementen mi formación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en la modalidad virtual nos debemos acostumbrar a trabajar en equipo con desconocidos. Por lo general en la universidad tenemos nuestro grupo de amigos o nuestro grupo de estudio que sabemos que son personas pilas y que pueden responder al ritmo de trabajo que nosotros llevamos, y siempre nuestros trabajos son con ellos. Pero en modalidad virtual pues te dan la opción de escoger los compañeros que quieres para tu grupo, pero la mayoría no los conoces porque a veces vienen de otras carreras. Algunos ni siquiera responden en los grupos de WhatsApp y deben entregar una actividad. Por ejemplo, tú armas el grupo de WhatsApp, escribes, divides el trabajo si lo haces, y a veces un compañero ni siquiera se reporta, entonces hay que asumir esa responsabilidad de terminar el trabajo sí o sí, o hay que estar apoyando a los que no lo hacen. Mientras que en presencial, al menos por pena uno de ver todos los días a esa persona, pues cumple con la responsabilidad que tiene. Y pues ya para finalizar, y lo más relevante entre las dos opciones es que obviamente y siempre el semestre virtual va a ser mucho más económico que el semestre de una carrera presencial. Así que bueno chicos, esto era lo que les quería compartir en cuanto a escoger carrera virtual o presencial, específicamente en contaduría, que es donde yo tengo experiencia. Si tenían alguna duda de esto, espero haberles servido. Lo ideal es que si piensan hacer lo que yo les digo o lo que yo hice, que es estudiar cierto tiempo presencial y después pasar a virtual, lo hagan en una universidad que tenga las dos modalidades. Mi universidad, gracias a Dios, tiene las dos modalidades y fue más fácil hacer el cambio y no me afectó tanto la homologación, porque a veces nos cambiamos a modalidad virtual y perdemos ciertas materias que ya vimos y debemos repetirlas en la otra modalidad porque tienen diferente nombre, porque en esa universidad se llama de una forma y en esta de otra. Entonces lo ideal es que se haga en la misma universidad. Entonces, sin nada más que decir, espero que la información, el contenido, la experiencia les haya servido. No olviden que cualquier pregunta, duda, sugerencia la pueden dejar en los comentarios, y que si quieren ver mucho más del contenido de este canal y apoyarme, solo deben darle suscribir en el botoncito rojo de abajo, porque así sabemos que el contenido está siendo útil para ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.